Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a abordar el penúltimo tema de la unidad 4, ¿sí? Posteriormente en la unidad 5 se hablará de análisis de datos y en la unidad 6 sobre la presentación del informe final o la presentación de un artículo científico. Bueno, em, referente a lo que es este penúltimo tema de la unidad 4, vamos a abarcar lo que es los métodos y técnicas de recolección de datos. Entonces, ¿cuáles son los temas que vamos a abarcar? Vamos a hablar los conceptos claves, criterios, técnica, vamos a hablar de la técnica de observación, la técnica de encuesta, las mediciones biofisiológicas y así también qué puntos a tener en cuenta en la redacción de el apartado métodos y técnicas de recolección de datos en el protocolo. Bueno, ¿qué es una técnica? La técnica hace referencia a un conjunto de reglas y procedimientos, ¿verdad? Que permite al investigador llegar a establecer relación entre el sujeto que está siendo estudiado con el objeto de estudio que es la variable, ¿sí? Es decir, sería cuál es el procedimiento para obtener esa información. Ahora, el instrumento es el mecanismo por el cual se obtiene ese dato. O sea, se puede recolectar y registrar esa información, que sería el dato de información en cuanto a la medición de la variable que se está estudiando. Y después tenemos los datos, que es el conjunto básico de hechos referente a una persona o cosa, que es la información que es obtenida por medio de nuestro instrumento, ¿sí? Y ese dato se convierte en información cuando adquiere un significado. Y eso depende del modo de corrección e interpretación de esos resultados. Que generalmente en psicometría los test tienen normas de comparación, que serían, por ejemplo, la nota T, nota Z, los percentiles, ¿sí? Los puntos de corte también que se suelen hacer, estanina, entre otros, que son las medidas de comparación entre el sujeto con un conjunto de datos de referente a personas que respondieron al test. Entonces, por medio de eso nosotros podemos saber si la persona presenta una característica elevada, moderada o baja referente a la variable que estamos midiendo, ¿sí? Por ejemplo, en percentil sabemos que zona de normalidad es entre el percentil 25 y 75, por lo que cualquier persona que puntúe por encima de esos valores corresponde a que tienen elevado el nivel de la variable que se estudia, y si tiene por debajo, que tiene una baja característica de la variable estudiada. Entonces depende de cómo se corrija, exactamente. Entonces, ¿cuáles son los criterios para que yo diga que mi instrumento, o sea, el test, el inventario, la escala que yo quiero utilizar es propio dentro de lo que es psicología? Ok, dentro de psicología existen, vamos a decir, propiedades psicométricas que tenemos que tener en cuenta que debe tener un instrumento, ¿sí? ¿Y cuáles son? La confiabilidad y la validez, ¿sí? La confiabilidad hace referencia a el grado en que yo aplique el mismo test en dos diferentes tiempos, me den resultados similares, ¿sí? Por eso hace referencia de lo que es la precisión en la medición o la reproducibilidad, o sea, que se pueda reproducir un resultado similar o igual al dato que yo obtuve en una primera instancia, ¿sí? Por ejemplo, si yo me peso hoy y tengo 62 kilos y dentro de 2 semanas me peso y tengo 62 kilos y medio, o aproximado a 62, quiere decir que la balanza que yo estoy utilizando es confiable, es precisa y tiene resultados de reproducibilidad a la hora de medir mi variable. En cambio, la validez hace referencia al grado que el instrumento mide lo que se pretende medir, es decir, con la palabra clave que es la exactitud, o en algunos casos se habla de seguridad. Eso quiere decir que, por ejemplo, en el caso de la balanza, lo que mide es la masa, ¿sí? ¿Qué tanta masa existe? No puede medir líquido, porque justamente la balanza solamente es válido para medir la masa, ¿sí? ¿Qué cantidad de masa tiene algún cuerpo? ¿Sí? Que puede ser en kilo, etcétera, etcétera, en gramos, etcétera, etcétera, etcétera. Em, entonces, por ejemplo, dentro de un examen, ¿verdad? Un examen de psicología en cuanto a metodología en la investigación, es propio que el examen en cuanto al contenido tenga ítems relacionados a los temas dados en clase para medir conocimientos sobre metodología de la investigación. No puede preguntar sobre personalidad, no puede preguntar sobre otros temas sobre psicometría, por ejemplo,
porque no aborda dentro de lo que es metodología de la investigación. Ahora, si el test tiene ítems que no corresponden a la medición de lo que se quiere medir, que en este caso sería conocimiento sobre metodología de la investigación, quiere decir que ese instrumento no es válido para medir conocimiento sobre metodología de la investigación. En cambio, de si el instrumento, o sea, el examen de metodología de la investigación tiene ítems que corresponden a los temas dados, quiere decir que el instrumento es válido para medir el constructo que se quiere evaluar. En cuanto a la confiabilidad, existen pruebas, ¿sí? Que serían algunos ejercicios que se utilizan según la característica de los ítems o la composición del instrumento, ¿sí? Por ejemplo, dentro de lo que son las escalas Likert, que va de totalmente de acuerdo a totalmente desacuerdo, es propio utilizar, por ejemplo, el coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach, ¿sí? En el caso de que tengamos test de opciones de respuesta verdadera o falsa, o dicotómica, respuesta dicotómica, corresponde a utilizar, por ejemplo, el Q de Richardson. Sí, en caso de que realicemos observación, que dos sujetos evalúen la conducta de un mismo sujeto, lo que se hace es la fiabilidad interjueces. Y así sucesivamente. Entonces, dependiendo de qué tipo de instrumento tengamos y qué tipo de ítems tiene, se puede utilizar algunas de estas pruebas de confiabilidad. ¿Sí? Está la prueba post prueba, ¿sí? Que es test retest, que justamente se evalúa en dos ocasiones la misma variable en dos tiempos eh, próximos para ver si los resultados son, como dice el concepto, reproducibles, ¿sí? Que dan resultados similares. Y justamente la intención es que ustedes puedan tener en cuenta, le puse esta clasificación de cuáles son los tipos de confiabilidad que se puede llegar a hallar. Porque si ustedes verifican en los artículos o ya sea en los manuales de los test, si se realizó alguna de estas pruebas, corresponde a lo que es la evidencia de la confiabilidad, ¿sí? Mientras que la validez, que es el grado en que se mide em, lo que se quiere medir, en este caso la variable que se quiera medir, existen tres tipos de validez: el de contenido, el de criterio, que se clasifica en concurrente y predictiva, y la de constructo. Si dentro del manual, ¿sí? Dentro del manual del test o dentro de los artículos donde se reportan instrumentos o investigaciones instrumentales, ¿verdad? De confiabilidad y validez, encuentran que se hizo alguno de estos ejercicios, corresponde a evidencia de que el instrumento realmente mide lo que pretende medir. Entonces, no es necesario que tengan los tres tipos de validez. Si tiene los tres es categóricamente mejor, pero con solo que tenga uno de ellos ya es correspondiente a lo que es la propiedad que se requiere para utilizar el instrumento, ¿sí? Entonces, es necesario que ustedes sepan que dependiendo del tipo de validez que se tenga, siempre existe alguna prueba que se debe aplicar, que es la evidencia, o sea, el resultado es la evidencia de que es válido o no es válido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dentro de la validez de constructo se suele utilizar la prueba estadística, que es el análisis factorial, exploratorio confirmatorio, que se suele utilizar para lo que es el reporte de la validez de constructo. En el caso de criterio suelen ser correlaciones, en el caso de la validez de criterio concurrente suelen ser correlaciones de dos test que miden lo mismo. En el caso de predictiva suelen ser, por ejemplo, en escalas diagnósticas, que es la tasa base que se suele hacer referente a lo que es la posibilidad de que una prueba pueda diagnosticar o que sea probable que una persona tenga alguna enfermedad, ¿verdad? De que tanto mi instrumento puede predecir de que alguien tenga o no el diagnóstico. Y que serían las pruebas diagnósticas que se suelen hacer, ¿sí? Que probablemente lo hayan dado en psicometría, o sea, se tendría que dar en psicometría. Y la otra que corresponde a la validez de contenido, que suelen ser, existen diferentes tipos de pruebas, pero una de ellas es la de Lauscher, que hace referencia al acuerdo entre sujetos, o sea, en este caso serían jueces, de que los ítems que se encuentran dentro de la prueba realmente miden el constructo que se quiere medir, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que tener el instrumento para que yo pueda utilizarlo? Confiabilidad y validez. Si tiene esos dos,
O sea, podemos proceder a lo que es la utilización de ese instrumento. ¿Qué pasa si no tengo eso? Si el instrumento que yo llegué a encontrar no tiene confiabilidad y validez o no se reporta, requiere lo que es hacer una investigación instrumental de cero, ¿sí? La investigación instrumental correspondería justamente a lo que es la elaboración, o sea, la realización de las pruebas piloto, ¿sí? Para justamente verificar si debe realizarse alguna adaptación en los test o en el test. Y posteriormente, en la aplicación oficial a la muestra de estudio, se realizan los ejercicios de confiabilidad y validez para ver si presenta o no alguna de las propiedades. Entonces, generalmente se hace la prueba piloto, posteriormente se pasa a lo que es validez de contenido y posteriormente se hace otra prueba piloto para ver si se requiere alguna otra adaptación o algún cambio dentro del test y finalmente se hace la aplicación al grupo de muestra final, ¿verdad? Entonces, si el test que ustedes tienen no tiene confiabilidad y validez, es prácticamente hacer una investigación instrumental que corresponde a lo que es hallar estas propiedades psicométricas en el instrumento que quieren realizar. Por eso les recomiendo en que no hagan cuestionarios por hacer, ¿sí? Sino que encuentre algún instrumento que tenga esta propiedad, o sea, que tenga estas propiedades, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos que un instrumento es preciso y exacto, ¿verdad? A la hora de medir justamente el constructo. Por ejemplo, en el caso del grupo A, o sea, dentro de lo que es la evaluación, tenemos de que prácticamente los ítems son dispersos a medir objetivamente y también son dispares a la hora de evaluar, ¿sí? Entonces, este no es ni confiable ni válido. Mientras en el grupo B tenemos un grupo de conjuntos de respuestas, ¿verdad? O de sujetos, respuestas de sujetos que justamente son precisos, o sea, evalúa todo de una manera, vamos a decir, replicable, ¿sí? O confiable, por así decirlo, y también que es exacto a la hora de medir el constructo. O sea, todos miden, por ejemplo, depresión, ¿sí? Todos miden, por ejemplo, inteligencia, ¿sí? Todos los ítems tienen relación a eso y es preciso a la hora de medir, ¿sí? En cambio, el punto C es bastante exacto, pero no preciso, ¿sí? Todos los ítems miden el contenido de lo que corresponde inteligencia, pero no es preciso a la hora de medir, ¿sí? En cambio, el punto D hace referencia de que es preciso, pero no exacto, es decir, puede ser que los ítems sean precisos en evaluar un tema, pero lo que uno quiere evaluar realmente es inteligencia y los ítems no miden inteligencia. Entonces es preciso seguro para evaluar algún otro constructo, pero no inteligencia. Entonces hay que revisar los ítems o las respuestas de los sujetos para verificar qué cambios se deben realizar. Y eso corresponde a lo que es la investigación instrumental. Em, entonces, lo importante es que lo que utilicemos, ¿sí? Instrumentos tengan las características de ser precisos, ¿sí? Y exactos. Entonces vamos a hablar de las técnicas de investigación que se pueden usar para recabar datos y tenemos la técnica de observación. Y hace referencia a que se registra de manera visual, eh, algún tipo de conducta de una situación real y que posteriormente es registrada, ¿sí? Tal como menciona acá, es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, clasificado y consignado los datos según un esquema establecido anteriormente. O sea, yo ya tengo que tener em, planificado o por medio del instrumento que vamos a hablar enseguida, de qué es lo que voy a medir y cómo lo voy a medir, ¿sí? Entonces, si va a ser por medio de la observación, ustedes saben que debe haber una lista de ítems y la manera en que yo voy a calificar esos ítems y que yo voy a registrar por medio de la observación. O sea, voy a, por ejemplo, hacer observación de clase. Participo de una clase y verifico qué ítems están presentes o no dentro de la elaboración de la clase, ¿sí? Entonces, la observación según su estructura podrían ser estructurada y no estructurada. La estructurada es cuando el investigador dispone de un instrumento ya estructurado, estandarizado, para medir las variables de estudio de manera uniforme. Entonces, el instrumento puede ser una lista de cotejo que corresponde justamente a la herramienta
eh, en el que se utiliza para observar sistemáticamente el proceso, que sería la lista de preguntas o indicadores que yo quiero observar, ¿sí? Y la escala de estimación y valoración sería cómo yo voy a valorar esos indicadores. Por ejemplo, presente, ausente o por medio de frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, se levantó, o sea, cuando se hace observación de clase, observación de aula o de conducta de un alumno, eh, cantidad de veces que fue agresivo, ¿verdad? Le pega a un compañero, le estira el pelo, son mis indicadores. Y mi escala de estimación o valoración es presenta o no presenta. Entonces yo voy marcando si eso se observa dentro de la clase. Entonces, la escala de estimación y o valoración designa una técnica que corresponde un conjunto preestablecido de categorías o de signos para cada uno de los cuales se precisa un juicio ponderado. Es decir, cómo yo voy a evaluar o puntuar justamente ese indicador que yo observo en clase, que yo voy a buscar observar. La observación no estructurada, el investigador utiliza lineamientos generales para observar y luego escoge lo que estima relevante a los efectos de la investigación propuesta. Por ejemplo, los registros anecdóticos o los registros descriptivos, que sería el instrumento que prácticamente cuando estábamos en el colegio, no sé si a ustedes les pasó, que los profesores registraban la conducta de los alumnos, tal se comportaban en clase, ¿verdad? Em, y es un instrumento de evaluación que se emplea para realizar o describir situaciones, acontecimientos que son significativos y que no estaban previstos durante la investigación, ¿sí? Generalmente este tipo de observación se utiliza en las investigaciones cualitativas, ¿sí? Y luego tenemos el diario de campo, que se utiliza en las investigaciones etnográficas, ¿sí? Que es un tipo de investigación cualitativa, que es un documento en donde vamos a decir, se registra o se narra justamente las vivencias que tiene el investigador con el grupo que está siendo estudiado, ¿sí? Como menciona acá, es un documento escrito en forma de narración, en donde se evidencian los sucesos que ocurren en un lugar. Estas evidencias son reflexiones e impresiones de lo que se observa en el lugar. O sea, generalmente se utilizan dentro de lo que son las investigaciones etnográficas, ¿sí? Mientras que el registro anecdótico sabemos que o sea, generalmente son utilizados en los colegios para registrar mal comportamiento, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no sé, el alumno llegó tarde, no hizo la tarea, se registra tal cual como el profesor vivencia las situaciones en aula, ¿sí? Para hacer un poco de memoria. Entonces, la observación no estructurada comúnmente es utilizada dentro de las investigaciones cualitativas, mientras que la investigación estructurada, como en el caso de, por ejemplo, la observación de conductas que suele hacerse dentro del conductismo, para registrar, ¿verdad? Conducta es utilizado dentro de las investigaciones cuantitativas, o sea, la estructurada cuantitativa y la no estructurada dentro de la investigación cualitativa. Entonces, ¿qué es importante? Es importante que el investigador esté eh, familiarizado con ese tipo de recolección de datos y así también esté preparado, ¿sí? Para poder registrar. ¿Por qué es importante eso? Para evitar los sesgos, ¿sí? Para que él no contamine la vivencia que él percibió eh, con sus experiencias, con sus principios y valores, sino que de manera neutra pueda registrar tal cual se manifiesta en la situación, ¿sí? También es importante tener una buena memoria, ¿sí? Y también registrar lo que se ha observado, ¿sí? Que la persona tenga un entrenamiento previo para poder registrar. La observación no estructurada se clasifica o se le denomina también observación participante, ya que esta técnica recoge una información, o sea, en el que el investigador prácticamente convive o forma parte del grupo que está siendo estudiado, ¿sí? Entonces, el investigador actúa como observador y se familiariza con el grupo, ¿sí? Y de alguna manera registra, ¿sí? En el diario de campo, en la nota de campo o nota de observación, etcétera, los acontecimientos que va vivenciando, ¿sí? Prácticamente, en este caso, el investigador actúa de manera camuflada, ¿sí? Dentro del grupo, para poder evitar ese sesgo
de cambio de conducta, porque generalmente algunas personas cambian su conducta cuando saben que están siendo estudiadas. Entonces, en este caso, el investigador actúa de manera camuflada dentro del grupo que está siendo estudiado, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es la investigación no estructurada, existe una observación participante, para aclarar, y las no estructuradas se suelen utilizar en investigaciones cualitativas. Mientras que la investigación estructurada, la observación es no participante, o sea, prácticamente el investigador registra y evalúa el objeto de estudio desde afuera del grupo que está siendo estudiado y justamente y pone límites, ¿sí? En lo que es el relacionamiento entre el sujeto de estudio y el investigador. La finalidad de este tipo de observación es justamente incrementar la precisión y la objetividad y a fin de obtener una representación adecuada del fenómeno de interés, ¿sí? La recolección de datos se da justamente con la lista de cotejo o lista de control y con los puntos en que, la manera en que se van a evaluar los indicadores que fueron seleccionados para observar en los sujetos, ¿sí? De alguna manera esto se debe rediseñar de manera previa, ¿sí? Es una herramienta diseñada de manera previa para registrar las ocurrencias o la frecuencia. O sea, puede estar, por ejemplo, como le dije, como les mencioné, dentro de lo que es lo que debe contener la lista de cotejo y la escala de estimación. La escala de estimación puede ser presente ausente, la frecuencia siempre, a veces, casi siempre, o la cantidad de veces que se repite una conducta. O sea, esas son cosas que a la hora de elaborarse el instrumento se puede llegar a establecer, ¿sí? Justamente que es importante. Y este tipo de observación se puede llegar a buscar la confiabilidad por medio de lo que es la confiabilidad interjueces, que dos personas que miran un mismo grupo se verifican si llegan a conclusiones similares, ¿sí? Em, herramienta diseñada para registrar, justamente es la herramienta diseñada para registrar las ocurrencias y la frecuencia, como les mencioné, y sus características por medio de la escala de calificación que les mencioné, que puede ser presente o ausente, la frecuencia, la cantidad de ocurrencia, la duración, etcétera, la latencia, que son formas de medir la conducta. Generalmente eso se suele tener en cuenta a la hora de hacer em, las evaluaciones de la conducta por medio del conductismo, ¿verdad? eh, los registros de conducta, los autorregistros, etcétera. Tenemos también las técnicas de encuesta, que es que corresponde justamente al estudio de, de las variables por medio de cuestionarios, ¿sí? Y existen diferentes tipos de encuestas, la encuesta oral y la encuesta escrita, ¿sí? Estos cuestionarios generalmente son prediseñados y deben tener justamente los puntos que les mencioné antes de confiabilidad y validez. En el caso de que sean las encuestas escritas, ¿sí? Que generalmente son los inventarios, los cuestionarios, las escalas, ¿sí? De evaluación, que solemos usar para medir personalidad, inteligencia, etcétera, etcétera. Y justamente se da de manera escrita. Estas encuestas escritas prácticamente son cuestionarios que tienen ítems que pueden ser afirmaciones, pueden de respuesta dicotómica verdadero o falso, de sí no, de escala Likert, que el sujeto va respondiendo en función a qué tanto presenta la característica del enunciado que se manifiesta en el cuestionario, ¿sí? Es un método que utiliza un instrumento o un formulario impreso, ¿sí? Y destinado a obtener respuestas sobre el problema de estudio, que el investigado o consultado llena por sí mismo, ¿sí? Mientras que la encuesta oral corresponde a la entrevista cara a cara, ¿sí? Es justamente debe existir un investigado, un sujeto investigado prácticamente que sería el entrevistado y el entrevistador, ¿sí? Que prácticamente el entrevistador, el que realiza la entrevista, debe estar capacitado para poder indagar o profundizar acerca de temas que son importantes para la investigación. Entonces, la guía de la elaboración de la encuesta, ¿sí? Hay que tener en cuenta que generalmente se selecciona el tema. Generalmente dentro de psicometría damos los indicadores para hacer los instrumentos
y se suele elaborar los cuestionarios, ¿sí? Los tipos de ítems que se van a realizar, las opciones de respuesta, etcétera. Se verifica, por ejemplo, la cantidad de preguntas de acuerdo a justamente previamente tener un estudio o manejo referente al marco teórico del constructo que queremos medir, ¿sí? La cantidad de preguntas, por ejemplo, no da hincapié de cuánto tiempo podría durar la aplicación del instrumento y se recomienda que las opciones de respuesta sean exhaustivas y excluyentes. Por ejemplo, verdadero o falso, ¿sí? O tenés o no tenés la característica, ¿sí? Directamente. No la opción de poder marcar dos opciones de respuesta porque eso dificulta lo que es la realización del análisis de los resultados. Se hace la prueba piloto, ¿sí? Generalmente para ver si es que es necesario realizar algunas modificaciones y posteriormente, como les dije en principio, se suele hacer lo que es la validez del contenido, es decir, si los ítems realmente miden el constructo que yo quiero evaluar en cuanto al contenido, que eso corresponde a la validez de contenido. Se hace otra prueba piloto y también se halla la confiabilidad para ver si es que eh, los ítems no requieren alguna otra modificación y posteriormente se hace la aplicación final a lo que es al grupo que se quiere ser estudiado, ¿verdad? Se recomienda no plantear demasiadas preguntas porque prácticamente la gente deserta o deja de responder o responde por responder cuando es muy largo, ¿verdad? Preguntas concretas, deben redactarse preguntas concretas sin ambigüedades, no preguntar dos cosas al mismo tiempo, que es importante eso, y recordar que los datos conseguidos por la encuesta sirven para tabulación, o sea, deben ser posible la codificación para poder posteriormente hacer el análisis de los resultados, ¿sí? Que es importante tener en cuenta. Entonces, selección del tema y a la hora de seleccionar el tema hay que empaparse referente a la teoría y elegir alguna teoría para seleccionar en cómo medir el constructo, ¿sí? Empezar a redactar los ítems, realizar la validez de contenido, que es lo que se suele hacer la prueba piloto por si se necesita hacer alguna modificación. La prueba piloto se suelen hacer entre 30 o 50 casos, ¿sí? Que es lo que se recomienda dentro de lo que es investigación cuantitativa, ¿sí? Luego de hacer la prueba piloto, se aplica y no requiere ningún tipo de modificación y la gente, se verificó que la gente comprende los ítems y que se hizo con ese grupo de 30 o 50 casos la confiabilidad y tiene confiabilidad. Posteriormente se aplica el test al grupo de estudio y ahí se vuelve a hallar otra vez la confiabilidad y algún tipo otro de validez que se quiera realizar, que puede ser validez de criterio o validez de constructo. Y tenemos lo que es la entrevista, como les mencioné hace rato, que es esa comunicación cara a cara, ¿sí? De manera verbal, entre lo que es el entrevistador y el entrevistado. Les mencioné que el entrevistador debe ser competente en poder realizar las entrevistas, utilizar adecuadamente las habilidades eh, verbales, ¿sí? Para justamente poder indagar o profundizar acerca del tema de interés relacionado a la investigación, justamente enfocándose al objetivo de investigación. Y el entrevistado es el que facilita la información o el dato sobre lo que se quiere estudiar, ¿sí? Y existen diferentes tipos de reactivos, ¿sí? En el caso de las encuestas que son por, de manera escrita, ¿sí? Los reactivos pueden ser opciones múltiples o de alternativa fija o pregunta cerrada, también se suelen denominar. Bueno, los reactivos fijos de alternativa fija pueden ser sí, no, verdadero, falso o de selección múltiple. Se suelen hacer preguntas y las opciones que el sujeto puede ir respondiendo. Entonces debe marcar una de ellas. Los reactivos abiertos es cuando tenemos preguntas abiertas en donde el informante puede explayarse o responder libremente acerca de una temática, ¿sí? Entonces, como es una pregunta abierta, la persona se puede explayar y profundizar, se puede llegar a profundizar más acerca del tema. Mientras que en los reactivos de escala, como por ejemplo en el caso de escala Likert, mide actitudes de manera cognitiva, afectiva y conductual y referente a la variable que se está estudiando. Y se suele puntuar del 1 al 5, o puede ser más, o puede ser un poquito menos,
en donde se evalúa la actitud de totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo referente a la temática que se está evaluando. ¿Cuáles son los criterios para redacción de una de las preguntas, verdad? ¿Está relacionada la pregunta con el problema y el objetivo de investigación? ¿Es apropiada el tipo de pregunta? ¿Los reactivos son claros y sin ambigüedades? ¿La pregunta es de tipo conducente? ¿Las preguntas demandan conocimiento e información que el entrevistado no posee? ¿La pregunta demanda material personal o delicado que el entrevistado puede negarse a proporcionar, perdón? Y la pregunta está cargado de deseo de aceptación social. Es importante tener en cuenta que las preguntas no estén redactadas con la finalidad de que los sujetos respondan lo que queremos escuchar, sino que respondan lo que realmente evidencian o piensan o sienten, ¿sí? Y eso se refiere a disminuir la aceptación social o el sesgo de poder agradar al investigador, que generalmente suele ocurrir en algunas ocasiones. Entonces, la intención es que tengamos en cuenta estos puntos para poder redactar los ítems o las preguntas dentro de las encuestas o los cuestionarios, ¿sí? Existen diferentes tipos de entrevistas y ya mencionamos que las entrevistas pueden ser, dependiendo del tipo de instrumento que se utilice, ¿sí? Estructurada, semiestructurada o no estructurada. Estas entrevistas se dan justamente de manera oral, ¿sí? Cara a cara en algunas ocasiones, en donde el entrevistador va registrando lo que va mencionando el sujeto, ¿sí? La entrevista estructurada o estandarizada es aquella entrevista en donde ya se poseen las preguntas y las opciones de respuesta que puede dar el sujeto. Y lo que hace el investigador es ir seleccionando o marcando la respuesta que va mencionando el sujeto de estudio, ¿sí? Entonces las preguntas y la secuencia y sus redacciones fijas ya están establecidas, con reactivos cerrados, o sea, con respuestas ya establecidas. Mientras que la entrevista no estructurada o no estandarizada son más accesibles o abiertas. Prácticamente se pueden tener preguntas abiertas, pero el investigador, por su expertise referente a lo que es la realización de entrevistas, puede ir indagando y direccionando eh, la entrevista de acuerdo a la temática de interés según la investigación, ¿sí? Entonces, las entrevistas no estructuradas son más accesibles o abiertas, que es la que más se utiliza dentro de lo que es entrevista a profundidad en las investigaciones cualitativas. Y se puede indagar, se puede profundizar más según los temas que va abordando el sujeto, ¿verdad? A pesar de que los propósitos de la investigación determinan las preguntas planteadas, su contenido, su secuencia y su redacción están en manos del entrevistador. O sea, prácticamente el entrevistador es el que guía. También se le denomina entrevista a profundidad o entrevistas profundas y son útiles en los estudios exploratorios. Se pueden usar guías de referencia para formular las preguntas abiertas. O sea, se tiene una guía de preguntas, pero a la hora de tener en contacto cara a cara con el entrevistado, el investigador va direccionando la entrevista según el interés, teniendo en cuenta el objetivo de investigación. Mientras que las entrevistas semiestructuradas posee tanto preguntas ya establecidas con opciones de respuesta cerradas, pero así también presentan preguntas abiertas en donde a la hora de realizar la entrevista, eh, el investigador puede indagar para profundizar acerca de una temática o agregar observaciones de acuerdo al discurso que ofrece el sujeto de estudio. Luego tenemos las mediciones biofisiológicas. Las mediciones biofisiológicas pueden clasificarse en dos tipos: las mediciones in vivo y las mediciones in vitro. Las mediciones in vivo son las que se realizan directamente en o al interior de organismos vivos, y y requiere de complejos sistemas instrumentales que deben constar como mínimo los siguientes elementos: estímulo, sujeto, equipo sensorial, amplificación, procesamiento de señales, presentación visual y registro. Entonces, un ejemplo sería la medición de la saturación de oxígeno con el oxígeno de pulso, ¿sí?
Otro puede ser, por ejemplo, cuando se hacen mediciones de estímulos sensoriales, ¿sí? De equipo sensorial. Se presenta un estímulo y se verifica, por ejemplo, la cantidad de percepción o la reacción del sujeto, ¿sí? La temperatura, ¿sí? Son prácticamente maneras de poder evaluar al sujeto. Mientras que la medición in vitro es cuando se hace una invasión al organismo del sujeto, ¿sí? Los datos son recabados por la extracción de material fisiológico de los sujetos, el cual se somete a análisis de laboratorio, ¿sí? Estos análisis de laboratorio eh, son prácticamente analizados y pueden llevar a cabo mediciones químicas, microbiológicas o de citología o histológica, ¿sí? Entonces, cuando se hace, bueno, en el caso de que algún psicólogo clínico llega a especializarse en neuropsicología o neurociencia o relacionado a lo que es neurología y requiere, por ejemplo, vamos a decir, la extracción de algún tipo de material, hace referencia a la medición in vitro. Mientras que si se hacen mediciones de materiales biofísicos, ¿verdad? De manera externa, ¿sí? Sin invadir el organismo del sujeto, corresponde a mediciones in vivo, ¿sí? Eso es en el caso de que lleguen a trabajar con profesionales de la salud, para que se tenga en cuenta. Luego tenemos el grupo focal. El grupo focal es una entrevista grupal, ¿sí? O una entrevista que corresponde a una discusión grupal, que generalmente puede formar parte entre 6 a 8 personas claves, o puede ser un poquito más, hasta 12 creo. Y lo que se hace es discutir entre estos sujetos referente a temas claves que son de interés del investigador, ¿sí? Por ejemplo, el retornar a clase de manera presencial, ¿sí? En instituciones educativas del nivel medio, por ejemplo, ¿verdad? Se hacen grupos focales de padres, de 6 a 8 padres, de maestros y de la parte administrativa de los colegios. Y se discute acerca de ese tema. Obviamente las preguntas se elaboran de manera previa, siempre y cuando haciendo un análisis, o mejor dicho, teniendo un análisis referente al marco teórico y manejando acerca de la temática y la realidad con que se va a trabajar, ¿sí? Donde se quiere explorar. Y justamente el grupo focal está conformado por un observador, un moderador y las personas claves. Las personas claves, bueno, se suele denominar personas claves justamente los participantes de los estudios cualitativos que nos ayudan a poder profundizar acerca de la temática de estudio, ¿sí? Entonces, las personas claves son los que ofrecen la información que se requiere para poder alcanzar el objetivo de investigación. El moderador es el que regula la conversación o la discusión entre los sujetos, ¿sí? Y va guiando referente a quiénes van a responder y de ir pasando de una pregunta a otra, ¿sí? Mientras que el observador es el que registra la respuesta de los sujetos lo más rápido que se pueda y en el caso de que em, se tenga que, que identificar quién es el sujeto que responde a la hora de identificar la respuesta de cada individuo, ¿sí? Ahora, dentro de las entrevistas, ya sea grupos focales o la entrevista a profundidad que se hace de manera individual, se quiera grabar, ya sea audio o filmación, deben tener el permiso de los sujetos, o sea, se debe tener el consentimiento firmado de que ellos aprobaron realizar la grabación o justamente la grabación de audio o video, ¿sí? De manera previa. Sí o sí porque es parte de la ética a la hora de recabar los datos, ¿sí? Entonces, para poder hacer una clasificación de técnicas y poder diferenciar en lo que son las técnicas, vamos a decir, cuantitativas de las cualitativas, de acuerdo al tipo de investigación que se realice, podemos tener en cuenta que los cuestionarios con opciones de respuestas ya establecidas o las escalas, ¿sí? Que pueden ser con estas opciones de respuesta de Thurston, Goodman, Osgood o Likert, que son formas de
hacer los ítems con las opciones de respuesta, o la observación estructurada, y también las mediciones fisiológicas corresponden a mediciones objetivas, por lo que son generalmente utilizadas dentro de las investigaciones cuantitativas, ¿sí? En cambio, las investigaciones cualitativas suelen utilizar la observación participante, la entrevista a profundidad, los cuestionarios con preguntas abiertas, el grupo focal, o también se suele denominar grupo de discusión, la técnica Delphi, que es justamente hacer cuestionarios de manera virtual, o sea, por encuestas por internet, con preguntas abiertas. También existe la técnica biográfica o la historia de vida, en donde se suele estudiar a un sujeto de interés, por ejemplo, Augusto Bastos, y se suelen hacer entrevistas para poder, vamos a decir, conocer cómo fue la vida de ese sujeto, ¿verdad? De ese personaje histórico y emblemático dentro de lo que es nuestra literatura. Y aparte de lo que es historia de vida, puede utilizarse, por ejemplo, fotos, puede utilizarse diarios, puede utilizarse entrevistas de personas que le conocieron, ¿sí? Para poder justamente llegar a recabar más información acerca de ese personaje. Generalmente suelo utilizar esto en lo que es en historia, ¿sí? Dentro de lo que es las ciencias sociales, la historia. Pero si alguien tiene interés en algún personaje dentro de lo que es la psicología y quiere conocer su biografía, podría tener esta técnica para poder recabar información. Tenemos también el registro de incidentes y análisis de documentos. Los documentos también pueden ser útiles para lo que es la investigación cualitativa cuando se explora documentos, se analizan los documentos y se verifican el contenido de esos documentos de manera cualitativa, atendiendo eso, ¿verdad? Para tener en cuenta. Entonces, de acuerdo al tipo de técnica, ustedes pueden tener idea de qué tipo de investigación pueden llegar a hacer, ¿sí? Si es una encuesta de manera escrita, ya sea digital o presencial por hoja, corresponde a lo que es cuantitativa. Si es una observación sistemática o observación estructurada, en donde ustedes van a ir registrando por medio de la lista de cotejo y la forma de evaluación de esa lista, va a ser una técnica cuantitativa. Si así trabajan con profesionales de la salud y hacen mediciones biofisiológicas, corresponde a mediciones dentro de lo que es la investigación cuantitativa, porque se evalúa de manera objetiva. En cambio, con las técnicas cualitativas tratamos de ser lo más objetivo posible, pero desde el punto de vista del sujeto, ¿sí? Por eso las evaluaciones son más bien subjetivas, y que de alguna manera se trabaja con participantes, con pocos sujetos, ¿sí? Con personas claves que nos pueden brindar esa información necesaria para nuestra investigación. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta en el apartado de nuestro protocolo o informe de investigación a la hora de hablar de nuestros instrumentos? ¿Sí? Se habla de métodos y técnicas de recolección de datos, ¿sí? Em, Vamos a hablar si el modo de recabar los datos va a ser de manera individual o colectiva, si la aplicación del test va a ser de manera individual, o sea, cara a cara, y ustedes le presentan el instrumento al sujeto, o si van a aplicar en un conjunto de sujetos el instrumento. Hablan de las características del test, dentro de lo que se debe reportar: quiénes son los autores, el año en que se realizó, el nombre del instrumento, cuántos ítems tiene y la cantidad de ítems, si tiene dimensiones, cuáles son y qué ítems miden cada dimensión, la corrección del test, o sea, el modo en que se corrige el test, en la manera en que se interpreta los resultados, y finalmente se reporta la confiabilidad y la validez. Si esto se cumple, podemos decir que prácticamente el instrumento es objetivo para medir lo que ustedes pretenden medir, ¿sí? Entonces, de alguna manera le da información de lo que ustedes quieren estudiar. Voy a mostrarle dentro de lo que es el trabajo que yo hice. Este es parte, vamos a ver si pueden ver bien. Sí, creo que sí. Esto es parte de lo que era mi tesis de licenciatura, en donde yo menciono cuántas escalas se van a aplicar, que apliqué de manera individual, anónima, no usé la confidencialidad para poder identificar al sujeto. Em, Mencioné que yo hice una adaptación de la escala del inglés, ¿sí? Y prácticamente la validé de contenido con
con algunos profesionales expertos en el tema y posteriormente empiezo a hablar de la escala, ¿sí? La escala simplificada de los componentes básicos del amor, que es de Carlos Yela, y hablo del instrumento, ¿sí? Cuántos ítems tiene, ¿sí? Qué opciones de respuesta tiene, que es escala Likert, con cuánta, la valoración de los ítems, que sería de 5 opciones de respuesta, que van de una puntuación del 1 al 5. Y luego hablo de las dimensiones. En este caso, la escala habla de componentes del amor, ¿sí? Entonces yo identifiqué esos componentes. ¿Cuáles son los componentes? Que son compromiso, intimidad, ¿sí? Hablé de la parte descriptiva, o sea, la definición conceptual, y después cuáles son los ítems que miden cada componente, ¿sí? Siempre citando, recuerden eso, siempre citen, para que la persona que vaya a utilizar el mismo test sepa dónde encontrar la información de primera mano referente al test. Bueno, hablo de los componentes, el primero es compromiso, intimidad, pasión erótica, pasión romántica, ¿sí? La parte de definición conceptual y qué ítems mide cada componente. Y finalmente reporto lo que es la confiabilidad del instrumento citando, ¿sí? De quién es el autor que habla del tema y así también las diferentes versiones del test, ¿sí? Yo utilicé la versión simplificada, pero existen diferentes versiones y yo fui reportando cómo fue cambiando ese instrumento. Y así también posteriormente hablo de lo que es la validez, ¿sí? Esto es confiabilidad todavía. Hablo de la validez de contenido. Acá está. Exactamente. Eso es lo que yo hice. Pero del test original que estaba en inglés, yo cito de dónde quité. ¿Sí? Em, Después menciono los puntos de corte que serían los niveles para interpretar mis resultados. ¿Sí? Los puntos de corte o qué tipo de baremación se va a usar. Ustedes deben mencionar. Y... Okay, perdón, este ya es otro instrumento. Y la manera de interpretar esos niveles. ¿Vieron? O sea, por eso es importante justamente poder siempre citar la fuente de referencia, ¿sí? Si los puntos de corte ustedes van a hacer de acuerdo a la muestra de estudio, mencionen eso. Si van a hacer de acuerdo a algo ya establecido, citen de dónde quitan esos puntos de corte. Por ejemplo, los puntos de corte de, vamos a decir, nivel ausente y nivel presente, yo lo hice según los resultados que obtuve de mi muestra, porque hubieron cambios en el instrumento de la versión en inglés y la versión original que estaba en español con la adaptación que yo hice, ¿sí? Entonces, debido a esos cambios, yo misma creé esos puntos de corte de acuerdo a la muestra, que es algo que se puede hacer. Entonces, volviendo a lo que es instrumento, debemos tener en cuenta estos puntos justamente para decir, el alumno está usando un instrumento válido y confiable para medir su constructo. Y generalmente se suele hacer una prueba piloto, ya sea con 30 o 50 casos, para verificar si el grupo, ¿sí? O un grupo similar al que queremos estudiar comprende los ítems. Si va a ser fácil, si va a adaptarse a poder interpretar los ítems y responder a ellos. En caso de que no sea confiable, se tiene dos opciones. O se cambia el test, ¿sí? O se adapta al test, ¿sí? Y eso requiere otra vez un trabajo bastante complejo. Entonces, siempre hagan una prueba piloto antes de seleccionar el instrumento para verificar si tiene por lo menos confiabilidad. Y si existen algunos términos que los sujetos con quienes ustedes van a trabajar tienen dificultades en la comprensión. Entonces, a la hora de hacer la recolección de datos final que va a corresponder a la tesis, ustedes se van preparados para poder justamente responder a todas esas dudas que se presentaron en la prueba piloto, ¿sí? Bueno, prácticamente eso es todo lo que corresponde a métodos y técnicas de recolección de datos, o técnica de recolección de datos específicamente. Espero que haya quedado claro. Les voy a dejar un material que es bastante corto referente al tema y justamente la diapositiva es un resumen para que puedan tener como guía. Les agradezco mucho por quedarse hasta este momento y estaremos en contacto.